Bienvenidos a lección 2. ¿Cómo ser feliz a pesar de las cadenas? Vamos a estudiar Filipenses, capítulo 1, 3 a 11. Pablo estuvo prisionero en cadenas en Roma. Él podía haber pasado su tiempo autoconmiserándose y quejándose. En lugar de esto, él recogió y animó a otros a recogerse. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Puede que usted y yo no estemos físicamente atados, pero la mayoría de nosotros llevamos puestas cadenas de varios tamaños y longitudes, cadenas que pueden incluir una salud débil o un serio problema médico, un matrimonio desdichado o hijos que destrozan el corazón, afanes relacionados con el trabajo o padres en edad avanzada. ¿Cómo podía ser feliz el apóstol a pesar de sus cadenas? ¿Cómo podemos ser felices nosotros a pesar de las nuestras? El texto de esta lección, Filipenses 1, 3 a 11, nos dice cómo. Mire el pasado con agradecimiento para con Dios. Entonces, en primer lugar, Pablo era feliz en cadenas porque cuando él miraba el pasado, lo hacía con acción de gracias. Si los cronologías tradicionales que se han hecho de Pablo son correctas, él habría estado relacionado con la iglesia de Filipos unos 10 años. Una relación de la cual conserva solamente recuerdos agradables. En el versículo 3 dijo, doy gracias a mi Dios siempre, me que acuerdo de vosotros. Énfasis nuestros. En el versículo 4 escribió, él siempre hacía oración con gozo por todos ellos. El uso de la palabra siempre en combinación con la palabra todos hace que estos versículos sean maravillosos. Estos versículos también despiertan en nosotros la necesidad de examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué de las congregaciones de las cuales somos miembros? ¿Podrán decir otros de nosotros? Cuando pensamos en ustedes, no tenemos más que buenos recuerdos. ¿Qué de nosotros como individuos? ¿Soy yo la clase de persona de la cual los predicadores pueden decir, doy gracias a Dios por todo lo que recuerdo de usted? ¿Significa esto que a Pablo solo le sucedieron cosas buenas cuando estuvo en Filipos a que la iglesia era perfecta? Para nada. El apóstol había padecido y había sido ultrajado en Filipos. Además, los miembros de la congregación filipense no estaban exentos de problemas. ¿Qué quiso dar a entender entonces Pablo cuando dijo que todos sus recuerdos eran buenos? Tal vez cuando recordaba los eventos desagradables que habían ocurrido en Filipos. Él veía el bien que resultó de ellos. Ve Romanos 8:28. El injusto encarcelamiento del que fue objeto dio como resultado la conversión del carcelero y la familia de este. El haber sido obligado a salir de la ciudad resultó en que predicó el evangelio en otros lugares. Por supuesto que los agradables recuerdos de Pablo se centraban en los cristianos de Filipos. Aún en relación con estos, él tenía una memoria selectiva que se centraba solo en lo bueno. Un buen recuerdo era la manera como ellos habían apoyado fielmente
su obra, agradeció a Dios por la comunión de ellos en el Evangelio en el primer día. Hasta el momento, por apaga su micrófono. La palabra, la palabra comunión se traduce de la palabra griega koinonia. Esta palabra era importante para Pablo. Se encuentra en diferentes formas en esta breve carta. Se traduce por comunión en 1, versículo 6, por participantes. En 1, versículo 7, por comunión. En 2, versículo 1, por participación. En 3, 10 y por participó. En 4:15. La forma verbal significa básicamente tener en común. La forma sustantiva transmite las ideas de comunión y de asociación. La palabra abarca los conceptos de participar y de participación conjunta. Expresa un sentimiento de comunidad, proximidad y cooperación. Los filipenses apoyaron la obra de Pablo de muchas maneras, que incluían la oración por él. Sin embargo, cuando hablaba de la comunión en el Evangelio, los filipenses, él estaba especialmente agradecido por el apoyo económico de ellos. Pablo a veces usaba palabras como dar cuando hablaba de ayuda económica, pero él prefería palabras como comunión. En su más prolongado discurso sobre dar, 2 Corintios 8:9, usó palabras como favor en presente, participación, comunión y apoyo. Vea 2 Corintios 8:4. Debido a la común fe, los filipenses habían hecho partícipe a Pablo de lo que ellos tenían. En el capítulo 4, el apóstol escribió, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El hacer partícipe a Pablo comenzó cuando Lidia abrió las puertas de su casa a él y a sus acompañantes. Siguió hasta el último presente de ellos, que fue llevado a Roma por Epafrodito. Como misionero que he sido, me encantan las palabras de Pablo en cuanto al apoyo de los filipenses. Comunión en el Evangelio. Cuando mi familia y yo vivíamos fuera del país, nosotros volvíamos a los Estados Unidos para un permiso cada 3 años más o menos. Yo visitaba congregaciones que apoyaban nuestra obra y les dejaba claro que cuando enviaban sostenimiento, ellos estaban teniendo comunión en nuestro ministerio. Ahora, Pablo podía ser feliz en cadenas porque él recordaba el pasado con acción de gracias a Dios. Usted y yo podemos concentrarnos en las cosas malas que han sucedido en nuestras vidas y acabar siendo hombres y mujeres amargados. O podemos recordar las buenas cosas, dar gracias al Señor y ser felices. Yo solía tener un libro titulado La felicidad es una elección. Habrá quienes piensan que el título es un poco exagerado, pero es cierto que ser o no ser felices en gran parte el resultado de la manera como miramos la vida. Ella Wheeler Wilcox llamó la dirección de las velas a manera como
Veamos la vida. Un momentito. Un barco se dirige al este y otro al oeste, con los mismos vientos que soplan. Es la dirección de las velas, no la de los vientos, la que nos dice qué dirección tomar. Al igual que los vientos del mar son los caminos del destino. Cuando viajamos por la vida, es la dirección del alma la que determina su meta y no la que lleven la calma o el conflicto. Mire el presente estando persuadido de Dios. Entonces, cuando Pablo pensaba en los cristianos de Filipos, él se llenaba de emociones. Una emoción era el amor. Les dijo, os tengo en el corazón. Warren Wiersbe propuso un ejemplo antitestaminario que se relaciona con esa terminología. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento llevaba puesto un atuendo especial, el éfod, sobre su corazón. Sobre este había 12 piedras, con los nombres de las 12 tribus de Israel, grabadas en ellas, una joya por cada tribu. Éxodo 28. Él llevaba al pueblo sobre su corazón en amor y del mismo modo lo llevaba. Pablo también escribió, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el infrenable amor de Jesucristo. Versículo 8. La palabra griega que se traduce por entrañable es un término colectivo que se refería a los órganos internos, las vísceras. En aquellos tiempos se consideraba que estos órganos eran la sede de los afectos. Cuando Pablo dijo que los amaba con amor infranable, él estaba expresando la profundidad y la fuerza de su emoción. Hoy diríamos, los extraño con todo mi corazón. Más importante que la expresión el amor infrenable, sin embargo, son las palabras con que él califica tal expresión, pues decir, el amor infrenable de Jesucristo. El apóstol los amaba con el amor que caracterizaba al Señor. Esta no fue una afirmación a ligera, sino que estaba tan seguro de que era cierta, que invocó a Dios como testigo. Cuando Pablo recordaba a sus hermanos y hermanas, ese recuerdo también incluía cuán persuadido estaba. El versículo 6 comienza diciendo, estando persuadido a esto, el hecho de que estaba persuadido, es el segundo factor que deseo recalcar en esta lección. Pablo era feliz en cadenas porque podía mirar el presente estando persuadido. Antes de terminar esa afirmación, necesito decir algunas palabras acerca de estar persuadido. Este es un tema que está presente en toda la carta. En un mundo lleno de incertidumbre, es refrescante oír de él. Varias formas de la palabra griega que se traduce por persuadido se encuentran por lo menos 5 veces en el libro. En 1:6 se usa persuadido, en 1:14 cobrando ánimo, en 1:25 confiado y en 3:4 confiar 2 veces. En relación con estar persuadido, es difícil encontrar el equilibrio correcto. Alguien que está demasiado persuadido puede ser
odioso o insoportable. Por otro lado, alguien que está poco persuadido es a menudo su propio y peor enemigo. Ahora, permíteme terminar mi aseveración. Pablo era feliz en cadenas porque podía mirar el presente estando persuadido a Dios. No estaba tan persuadido de sí mismo como si lo estaba de Dios. Estaba persuadido primordialmente de quién es Dios, alguien que trabaja en nosotros. Después que Pablo dijo, estando persuadido de esto, él explicó de qué era lo que estaba persuadido, que él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el capítulo que sigue, el apóstol escribió que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 2:13. Dios actúa en los cristianos de diferentes maneras. Actúa en nosotros por su palabra. Actúa en nosotros por los eventos en nuestras vidas. Actúa en nosotros por medio de las personas. Actúa en nosotros por medio de su Espíritu, que mora en nosotros. Un don no milagroso que reciben todos los cristianos en el momento del bautismo. Pablo había visto a Dios actuando en Filipos y creía que el Señor merecía alabanza por todo lo bueno que había hecho. En el versículo 6, reconoció a Dios por comenzar la iglesia de Filipos. Él comenzó en vosotros la buena obra. Además, creía que lo que Dios comenzó, Él lo acabaría. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. La palabra perfeccionar proviene de un verbo compuesto que significa llevar a cabo hasta completar. La expresión el día de Jesucristo se refiere a la segunda venida del Señor. Vea 1 Tesalonicenses 5:2. Pablo se refirió nuevamente a ese día especial en Filipenses 3:20-21. Momentito. Yo tengo problemas con la conexión en chat. La expresión el día de Jesucristo se refiere a la segunda venida del Señor. Pablo se refirió nuevamente a ese día especial en Filipenses 3:20-21. El apóstol creía que Dios continuaría actuando en las vidas de los filipenses y de los demás cristianos, cumpliendo sus propósitos en ellos por mientras el mundo permaneciera. Tal vez yo debería añadir que cuando Pablo habló de Dios terminando su obra, él nos dio a entender que nosotros no podemos recaer como cristianos. Comentaremos con mayor extensión este tema cuando estudiemos el capítulo 3. Sin embargo, Pablo nos dio un fuerte incentivo para no recaer. Dios cuida de nosotros y está activo en nuestras vidas. El hecho de que Pablo estaba persuadido se debía primordialmente a que sabía quién era y es Dios. Pero esa persuasión se reforzaba al saber quiénes eran los cristianos filipenses, la clase de personas en quienes Dios podía actuar. No es que Dios busque gente perfecta en la cual pueda actuar. Si así fuera, no encontraría a nadie antes que busca a los que permiten que Él actúe en sus vidas. Después que Pablo habló de su persuasión en el sentido de que Dios perfeccionaría su buena obra en Filipenses, él dijo cómo es justo sentir estos de todos vosotros por cuanto os tengo.
en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué cualidades permitieron a Dios actuar en las vidas de los cristianos de Filipos? Pablo usó una vez más la palabra koinonia, participantes, y mencionó tres expresiones de sus lectores que ellos tenían en común: la comunión de ellos en relación con él, el Evangelio y la gracia. Un momentito, compartir. En relación con la comunión con Pablo, ellos no volvieron la espada como se la vivieron otros cuando fue encarcelado. Ellos habían seguido solidarizándose con él para ayudarlo. En relación con la comunión en el Evangelio, ellos defendían y confirmaban el Evangelio cuando era objeto de ataques. La palabra griega que se traduce como defensa en el versículo 7 es la palabra de la cual proviene el término apologética. Tiene que ver con defensa verbal e incluye la tarea de responder a objeciones. La palabra conformación está más del lado positivo del defender. El Evangelio se refiere a las enseñanzas y las exhortaciones que subiesen a la fe. Vea Hechos 14, 21, 22. En relación con la comunión de la gracia, Pablo usaba la palabra gracia, favor no merecido, para abarcar todo lo que él era y hacía. Había sido salvado por gracia, había recibido el apostolado por gracia y ministraba por la gracia de Dios. Cuando los filipenses apoyaban a Pablo y el Evangelio, ellos se hacían participantes de esta gracia. Es maravilloso que Pablo pudiera estar persuadido de los filipenses. Tal vez usted entienda cuánto destroza el corazón cuando uno ya no puede estar persuadido de otra persona. Sin embargo, al llegar al final de la razón por la que Pablo podía ser feliz en cadenas, necesitamos ver a la razón primordial que tenía él para estar persuadido. Y esta es que él estaba persuadido en Dios en el sentido en que éste seguiría actuando en su vida y en las vidas de los demás cristianos. Ahora, cuáles sean los desafíos que nos presente la vida, es necesario recordar que si somos fieles hijos de Dios, no estaremos solos al enfrentar tales desafíos. Dios todavía está vivo y actúa en nuestras vidas. Pablo describió al Señor como aquel que es poderoso para hacer todas las cosas muchas más abundantemente, de lo cual pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Necesitamos recordar que lo Dios comienza, Él lo terminará. Él no es de los que dejan las cosas a medio hacer. Uno de los secretos de felicidad es llevar nuestras vidas, incluyendo nuestros problemas, al Señor. Había una vez un hombre que se preocupa día y noche por su negocio hasta que un día decidió ponerlo en las manos de Dios. Es tuyo, le dijo al Señor. Al final tuvo paz mental y pudo dormir por la noche. Luego, una noche, lo despertó una llamada telefónica y recibió la noticia de que su negocio se estaba incendiando.
Él fue al lugar y tranquilamente observó mientras el edificio se quemaba. Los que estaban cerca se asombraron y le preguntaron, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Él sonrió y dijo, le di esta empresa al Señor. Si Él desea incendiarla y arrasarla, es asunto de Él. Puede que tal respuesta cause extrañeza y que incluso no parezca tener sentido, pero la actitud que ella refleja es esencial para poder mantener la tranquilidad. Charles Swindoll escribió, las personas más felices que conozco son los que han aprendido a no aferrarse a las cosas con tanta fuerza y que han puesto el cuidado de Dios los detalles preocupantes y que producen ansiedad y temor de sus vidas. Si usted desea ser feliz, es sus cadenas. Mire el presente estando persuadido de Dios. Mire el futuro con oración a Dios. Entonces, por último, Pablo estaba feliz en sus cadenas, porque miraba el futuro con oración a Dios en relación con lo que estaba adelante. Él no ignoraba las realidades de la vida. Él sabía que los filipenses seguirían haciendo frente a desafíos. ¿Cuál era la solución? ¿La preocupación? No. Su respuesta era la oración. Concretamente, oró porque los filipenses siguieran madurando en el Señor. Bueno, quiero compartir la pantalla otra vez. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Versículos 9 a 11. Primero oró pidiendo que ellos crecieran en amor. Pues les dijo que vuestro amor abunde aún más y más. La palabra griega que traduce como amor es agape. Amor desinteresado que busca el bien del objeto de ese amor. El apóstol juntó varios comparativos en una sola frase. Oró pidiendo que el amor de ellos abunde, que abunde más, y luego añadió y más. Deseaba que el amor de ellos fuera como un poderoso río que siempre creciera en tamaño y fuerza. Sin embargo, el amor necesita dirección. Un río sin control puede ser devastador. El corazón y la cabeza deben trabajar juntos. Vea Mateo 22:37 y Romanos 10:2. Así, Pablo incluyó dos asuntos más en su oración. Pasó después a orar pidiendo que ellos crecieran en ciencia. En la NASB, una traducción en inglés de la Biblia, se lee en conocimiento verdadero. La frase conocimiento verdadero es traducción de una palabra griega compuesto con que combina la palabra para conocimiento, gnosis, con la preposición para sobre, epi. Se refiere conocimiento con algo añadido. Esto no es conocimiento superficial. La palabra significa percibir plenamente, para tener un conocimiento comprensivo. En la CJB, una otra traducción, se lee plenitud de conocimiento. Pablo estaba pensando en conocimiento espiritual, un conocimiento de Dios y su voluntad. Tal conocimiento proviene
de un diligente estudio de la palabra de Dios y de meditación en todo lo que ella significa en la vida de uno. Estrechamente relacionado con lo interior está el asunto que sigue en la oración de Pablo por los filipenses. Oró pidiendo que ellos crecieran en la capacidad para discernir entre el bien y el mal, y en todo conocimiento para que los aprobéis lo mejor. Esas palabras están cargadas de gran significado. Comenzamos con la palabra conocimiento. La palabra griega que se traduce por conocimiento significa percepción, entendimiento. Cuando uno es capaz de conocer, puede distinguir. Esta habilidad es un señal de madurez. Puede que un niño pequeño cree que toda criatura de cuatro patas es un perro, pero a medida que el niño crece y alcanza mayor edad, aprende a conocer la diferencia entre un perro y una vaca. Pablo deseaba que los filipenses crecieran hasta el punto de que pudieran hacer distinciones espirituales. En Hebreos 5:14 se hace referencia a los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta clase de discernimiento está incluyendo en Filipenses 1:9 a 10. Una otra traducción habla del deseo de Pablo con estas palabras, para que tengáis conocimiento y entendimiento con vuestro amor, para que veáis la diferencia entre el bien y mal. El término aprobéis del versículo 10 indica que algo se ha examinado, probado y hallado genuino. La palabra que se usa en la traducción del Antiguo Testamento es afín a la palabra probar. Se usaba en referencia a la prueba de se sometía el metal. Vea, por ejemplo, Proverbios 17:3. Necesitamos aprender a probar a todas las personas, todas las enseñanzas y todas las actividades. Las dos pruebas claves son la prueba de la palabra y la palabra del fruto. El ser capaz de probar todas las cosas con estos métodos no es logro insignificante. Muchos carecen de la habilidad para distinguir entre el bien y el mal, entre lo debido y lo indebido. Sin embargo, Pablo deseaba que sus lectores llevaran su discernimiento un paso más allá. Su deseo era que aprobaran lo mejor. Énfasis nuestro. La palabra que se traduce por mejor, griego diafero, indica lo diferente. En el contexto de 1, versículo 10, la palabra único daría esta idea, lo que es inestimable por ser único. Cuando llegamos a 4, versículo 8, estudiaremos acerca de lo mejor y de lo que es digno de alabanza. No solo es importante que aprendamos a discernir lo que es bueno, sino también lo que es mejor y lo que es mejor que todo lo demás. En otras palabras, lo que es verdaderamente excelente. En relación con el uso del tiempo y las habilidades, mis decisiones más difíciles no han tenido que ver con discernir entre el bien y el mal, sino discernir entre lo bueno, lo mejor y lo mejor de lo mejor. Por ejemplo, ¿cuál es mejor de los usos que le voy a dar a mi tiempo y a mis habilidades? Pablo también oró pidiendo que los filipenses crecieran un carácter cristiano a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra sincero proviene de las palabras del latín
Cine, que es la proposición sin de español. Y cera, que significa cera. Los vendedores italianos de mármol y ciertos mercaderes de la porcelana caían en el hábito de ocultar los defectos de su mercadería por medio de rellenar las grietas con cierta clase de cera. Pero los comerciantes de mayor renombre anunciaban sus vajillas como sin cera. De allí se derivó el significado de la palabra sincero. El significado de ellos es sin engaño o sin hipocresía. El texto original tiene una palabra compuesta que significa básicamente juzgado a la luz del sol. De vez en cuando me ha pasado que he creído haber desprendido todas las hilas sueltas de mi traje oscuro, tan solo para descubrirlos a la luz del sol. La luz del sol tiene su manera de exponer toda imperfección o defecto. Algo probado por la luz del sol es genuino y se le puede tener confianza. Así las palabras del griego y nuestro idioma tienen el mismo significado básico, sin hipocresía. A la palabra sinceros, Pablo añadió el término irreprensibles. Esta palabra no significa perfectos. Si así fuera, ninguno de nosotros llenaría al requisito. Tampoco significa que otros jamás nos culparán. Incluso Jesús y los apóstoles fueron acusados de actuar mal. Se refiere a vivir la clase de vida en cual otros pueden ver que estamos tratando de hacer lo bueno. La palabra griega que se traduce por irreprensibles es aprokospos. Es la palabra que significa tropiezo, más un prefijo negativo. Significa literalmente sin tropiezo. Hemos de vivir hasta donde lo permiten nuestras posibilidades, vidas piadosas sin tropiezo. También hemos de ser sensibles a las necesidades y derechos de los demás y esforzarnos por vivir de modo que no les causemos tropiezo. Las palabras sinceros e irreprensibles se complementan entre sí. La primera tiene que ver con el carácter, mientras que la segunda tiene que ver con la reputación. Ambas son importantes. El último asunto de la lista de oración de Pablo por sus hermanos y hermanos de Filipos era un ruego pidiendo que ellos crecieran en el sentido de vivir vidas fructíferas, lleno de frutos de justicia. La palabra fruto, aunque se usa de diferentes maneras en el Nuevo Testamento, se refiere aquí a los resultados prácticos de vivir cerca del Señor. Las cualidades de Cristo que incluso otros pueden observar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Pablo oró pidiendo que sus lectores pudieran ser llenos de tal fruto. Nos imaginamos un árbol cargado de fruto. Jesús dijo a sus discípulos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo podemos ser llenos de frutos de justicia? El fruto viene por medio de Jesucristo. El esfuerzo personal tiene su parte del mismo modo que se ejerce esfuerzo para producir fruto físico, pero la fuente final, tanto del fruto físico como el espiritual, es el Señor.
Un autor señala que un árbol o una vida no hacen mucho ruido mientras producen fruto. Cuando entendemos que la fuente del fruto en nuestras vidas es el Señor, esto debe eliminar el orgullo y el promocionarnos a nosotros mismos. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. Porque hemos de ser llenos de este fruto. Debemos serlo para gloria y alabanza de Dios. Todo lo que digamos o hagamos debe honrar al Señor. Vive delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al hacer esto, nosotros seremos bendecidos también, porque lo que de la gloria de Dios también dignifica al hombre. Ahora, hacer aplicación personal de los versículos 10 al 13 no es difícil. Para enfrentar el futuro con seguridad, necesitamos vivir más cerca del Señor cada día y darle gloria a Él en todas las cosas. Sin embargo, deseo recalcar el tema principal de esta última sección. Pablo era feliz en cadenas porque él miraba el futuro con oración a Dios. Él ponía su confianza en Dios, sabiendo que cuando Cristo regrese, todo se recorregirá. Pablo había aprendido que nosotros no debemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Dijo a Timoteo que nosotros esperamos en el Dios viviente. No conozco mejor consejo para los que están prisioneros en cadenas que apartar a los ojos de sí mismos y fijarlos en el Señor. Conclusión, podemos mirar el pasado con remordimiento o con agradecimiento. Podemos mirar el presente con cobardía o con confianza. Podemos mirar el futuro con aprensión o con oración. Podemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas o podemos aprender a apoyarnos en Dios y Jesús. La primera de cada par de las anteriores opciones es una fórmula segura para infelicidad. La segunda es la fórmula de Dios para la felicidad, a pesar de las cadenas que nos atan. Nota. Cuando use esta lección, puede decir a sus oyentes cómo establecer una receta relación con Dios por medio de obedecer humildemente y confianza. Con la ayuda del Señor, las cadenas del pecado pueden romperse. Ok, es tiempo por preguntas. Luis, Buenas perdimos, tardes, hermano. perdimos nuestra conexión con WhatsApp. Lo siento. Rocky, después que terminemos, le pasamos a ellos el link, el video de YouTube, una vez que tú lo termines, y lo van a Sí, estudiar igual. sí. Yo estaba leyendo la lección y estaba pensando y meditando. Ahora mismo estaba hablando con uno de mis amigos de los años 80 y tantos, de la congregación en Santa Cruz del Norte, y hablábamos. Y yo le decía a él, uno de los agradecimientos más grandes que yo tengo es con el hermano fulano de tal. Dice, pero fulano de tal, esto y esto. Digo, sí, pero fulano de tal me llevó a mí el evangelio. Fulano de tal, cuando yo estaba en el pozo más profundo, me dio la mano y me ayudó a salir. Fulano de tal, a pesar de que después que uno empezó a crecer, sintió esto y sintió aquello, como quiera que sea, yo le estoy muy agradecido porque si en algo me siento hoy el ser hijo del Señor Jesús, ser hijo de Dios, es gracias a fulano de tal. Y no me entendían.
Sin embargo, cuando estamos leyendo ahora la carta a los filipenses, Pablo, Pablo no se puso a pensar en los latigazos que recibió. Pablo no se puso a pensar en la tristeza, en el dolor. Pablo se puso a pensar en todo lo bueno que salió a partir de allí. Y entonces es la gratitud que debemos guardar nosotros, la colaboración y la confianza en la palabra de Dios. Rocky nos decía a nosotros, bueno, mira, estamos haciendo esto y aquello. Sí, pero si nosotros no estuviéramos como una maquinaria conectados uno con otro, de nada vale. Por eso es importante, primero, la gratitud por esas personas que llegan a nuestras vidas, que nos llenan con el Evangelio. Segundo, porque aprendemos a colaborar. Siempre hay algo que usted puede hacer. No piense que usted es chiquito ni que usted es grande. Usted es solo una pieza en las manos de Dios y la confianza que tenemos que tener en el Evangelio. Ahora, Rocky, ¿tú quieres abundar algo? Porque está muy mala la conexión con Cuba. Yeah, Rolando, tengo, ajá, adelante, Rocky. yo tengo conexión ahora con el grupo. Ok, adelante, cualquiera. Gratitud, colaboración y confianza. Ok. En, Adelante, ¿quién en, puede, qué quieren? en Filipenses 1:3, Pablo expresa gratitud por los filipenses. ¿Qué papel juega la gratitud en tus relaciones con tus otros creyentes? Rolando, ¿tú quieres contestar? Rolando, adelante. Repite, ¿qué relación? La gratitud, Rolando. Apágame el otro micrófono. Bueno, pues nada, la gratitud para nosotros con respecto, ¿no? A otras personas se puede demostrar de muchas maneras, como Pablo bien decía. Pablo estaba agradecido por toda la ayuda que los filipenses hacían con él de una manera increíble. Cuando él no ni siquiera se la pedía, llegaban la confirmación del amor que sentían los hermanos por Pablo. Lo mismo pasa con nosotros. Hoy nosotros sentimos gran gratitud en el caso de ustedes mismos cuando necesitamos tantas cosas que ustedes con amor y con confirmación hacen envío a nosotros con todo sacrificio. De hecho, como también Pablo lo recibía de ellos, por amor a nosotros como iglesia. Y no hablo solamente de lo que está pasando ahora, sino de por mucho tiempo. Cuando ahora mismo estamos conectados por online, estamos haciendo una obra de gratitud, en el caso del hermano Rocky, hacia nosotros, porque estamos nosotros recibiendo de él palabras de vida, y esto nos fortalece, esto nos alimenta, esto nos confirma, nos consuela, porque realmente es una manera de sentirnos gozosos a recibir por parte del hermano Rocky una palabra de confirmación. Yo creo que todos nosotros debemos sentir esa gratitud cuando alguien nos confirma o alguien es confirmado por nosotros también. Porque la gratitud hoy la podemos recibir nosotros, pero también alguien la va a recibir un día de nosotros. Hoy nosotros la recibimos de ustedes, pero también la hemos sentido que nosotros hemos ayudado a otras personas en muchas de las cosas que ha salido de nosotros de manera amorosa, con el amor con que Cristo derramó y dio su vida por nosotros. Yo creo que la gratitud es algo que todos alguna vez debemos de experimentar, pero también debemos de dar, como bien decía ahorita el hermano Rocky. Hermano, en resumen, la gratitud es sopesar más lo positivo que lo negativo. Cualquier evento triste que haya pasado en la vida, tenemos que acordarnos de las cosas positivas que hemos sacado. Ahora, ponme a Leo, Rolando. Ponme a Leo. Ajá. Leo, Pablo, Pablo habla de la colaboración de los filipenses en el Evangelio. ¿Qué te dice a ti la colaboración en el Evangelio? Bueno, la colaboración
en el Evangelio es algo que tenemos que tener todos los cristianos, porque realmente es la unión que tenemos en el sentir del amor uno con otro. Realmente necesitamos ayudarnos uno a otro. Por eso es que queremos colaborar uno con otro. Como también le dijo ahorita el hermano Rolando, ustedes están colaborando con nosotros y nosotros estamos colaborando con ustedes. Pero en el cuerpo de Cristo es necesario hacerlo, porque así nos sentimos orgullosos de que todavía se cumple la manifestación del Evangelio en nuestra vida, el reino de Dios en nuestra vida. Así que nosotros necesitamos sentir eso, necesitamos colaborar, necesitamos sentir que siendo útiles uno con otro. Por eso una vez en la Escritura se habla mucho que honrar fuertemente los hermanos principalmente de la fe. Nosotros necesitamos hacerlo, pero con amor, no queda de otra. Ese es el ser de Cristo en nuestras vidas. Amén. Amén. Mira, hermano, si nosotros somos un cuerpo y somos diferentes miembros del mismo cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿cómo va el cuerpo a trabajar a no ser que esté unido por uniones? ¿Y cuál es la unión? La colaboración en el Evangelio. Ahora, ponme al hermano André. André, confianza. Confianza en la obra de Dios. Figúrese usted. Eso es algo maravilloso, la confianza, ponerlo todo en la obra de Dios, porque Dios nos suple de todo lo que necesitamos, ¿no es así? Ajá, sigue. Adelante, Andrés. Andrés, no te oigo. Andrés, no te oigo. Miren, hermano. Rolando. Ahora Ya, sí. ya. Adelante, Andrés. Mire, hermano, me dio la pregunta de la confianza, ¿no? Ajá. Ajá, la confianza en la obra de Dios, en lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios nos suple todas las cosas que necesitamos, porque por Él vivimos, por Él nos da la vida, ¿me entiendes? Y entonces, debemos de ser confiables. Para tener confianza unos entre otros, debemos ser confiables, debemos ser sinceros, ¿me entiendes? Con nuestro Dios. Y eso nos ayuda, por eso nos da la convivencia en nosotros como hermanos. Porque la pregunta que usted hizo anterior fue ¿cómo se llama? ¿La que te hizo qué fue? La colaboración. Yo digo, le quería explicar esto, la colaboración, somos un cuerpo, ¿verdad? Y la colaboración viene siendo como la sustancia del cuerpo, como la sangre que mueve, que va a distintos lugares del cuerpo y nos ayuda, nos nutre. Igualmente que la confianza, porque debemos de tener todo el tiempo confianza en Dios, en su obra. Y si hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, no solamente vamos a depender de la confianza, sino también vamos a ser confiables. ¿Me entienden? Porque para que haya confianza, primeramente hay que ser confiable. Y nuestro Dios es altamente confiable, porque todas sus promesas las ha cumplido hasta nuestros días. Son fieles, verdaderas y sinceras. Andrés, hay un versículo en la Biblia que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cómo aplicarías eso? Ahí hay una cosa, ¿entiendes? Yo soy una persona que confía. Tengo ese deseo. Hermano, quería un poco buscarte la lengua. Simplemente, hermano, la confianza de nosotros, igual que la de Pablo, no es en el hombre, es en Dios. Es Dios quien pone y es Dios quien quita. Yo puedo planificar lo que sea, pero independientemente de lo que yo planifique, el Señor es quien hace que se haga todo. Cuando José, los hermanos lo tiran en el pozo
¿Qué pasó? El niño mimado de papi, el niño de la ropita linda, el niño de las zapatillas bonitas, el niño del relojito bonito. ¿Qué pasó? De pronto se ve en el lugar más oscuro. Y ustedes creen que cuando Dios lo lleva a él al premierato en Egipto, cuando Dios lo levanta y lo pone de las figuras más importantes del mundo después del faraón, ¿ustedes creen que él se puso a guardar rencor? No, él les dice simplemente, ustedes pensaron mal, pero Dios hizo que pasara para mucho bien. Todo cuanto pasa en nuestras vidas está en la palma de Dios. Y es Él el que hace, es el que todas estas cosas pasen, que nos encontremos, que nos reencontremos, que encontremos al hermano Rocky. Esa es la obra de Dios, hermano. Cada uno de nosotros podemos decir con honestidad y con sinceridad, yo soy el fruto de mi Padre que está en los cielos. Ahora, Rolando, pongo Papucho, el amor que abunda. Papucho, el amor que abunda. Bueno, hermano, El amor que abunda. Adelante. bueno, el amor que abunda lo vemos de diferentes formas, ¿ves? Y de diferentes lugares, porque el amor abunda entre todos nosotros. Abunda de Dios hacia nosotros y abunda de nosotros hacia Él. Y entre todos nuestros hermanos y para con todas las personas, porque Cristo murió por nosotros, por amor a nosotros. Y nos toca a nosotros ser reflejo de ese amor para con los demás. Miren, hermano, ¿Se escuchó? fíjense ¿Se escuchó? bien. Sí, perfecto. Miren, hermano, fíjense bien. Nosotros tenemos dos caminos delante de nosotros. Tenemos el camino de Dios y tenemos el camino de Satanás. Usted puede vivir con rencor, odiando. Usted puede vivir con amor, amando. Te van a decir tonto, te pueden decir horrores, pero usted no permite, una vez que usted viva amando en el Señor, no permitirá ni que el cáncer, ni el insomnio, ni enfermedades vengan a tu vida. Entonces, vivir con el Señor es seguro. Amar es seguro. Cuando el cuerpo ama, genera toda clase de endorfinas buenas para la salud. Por lo tanto, hermano, el mandamiento de Dios es que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. San Pablo sabía hacerlo. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y ahora, Disney, ponga Disney. Disney. Dígame. Mira, vivir puro e irreprensible. Amén. Amén. Que todo Dios me lo bendiga a todos esta noche. Bueno, vivir puro y irrepresible es mostrar nosotros como hijos de Dios un testimonio agradable, primeramente ante los ojos de Dios, y como somos la luz del mundo, mostrar esa luz que nosotros vimos de parte de Dios a los hombres, para que los hombres glorifiquen también a Dios por medio del testimonio de nosotros como cristianos. Y que seamos irreprensibles, es decir, ir perfeccionándonos cada día para ser mejores delante de Dios. Mira, hermano, está muy bien dicho, pero yo te voy a decir, ¿hay algún hombre puro e irreprensible? Dime, Rolando. Hombre, en la tierra todos los hombres tenemos defectos. Solo Cristo es puro e irreprensible. Amén. Yo me acuerdo, hermano, cuando mi hija tenía 18, 19 años y me decía, papá, este no sirve, papá, aquel no sirve, papá, todos los enamorados que venían, ninguno servía. Y yo le decía, el que tú quieres para casarte no se casa. Ese es Jesús, el único que es irreprensible y perfecto. Todos tenemos una imperfección. Ahora nos toca a nosotros, con amor, los unos a los otros, irnos perfeccionando. Y ustedes ven cuando el cuerpo se junta, es que las junturas hacen la perfección.
Y la perfección está en el equipo. Y la iglesia es un equipo. Y ustedes han agarrado muy bien el sentido de la palabra. Somos el cuerpo del Señor. Somos el equipo del Señor. Adelante, hermano. ¿Qué quieres decirnos? Adelante. Bueno, sí, hermano, con respecto a ser irrepresible, puedo decirle que podemos tener el mejor testimonio del mundo, pero nacimos pecadores y el cuerpo que tenemos ahora mismo es pecaminoso. En síntesis, no podemos ser irrepresibles hasta que no conozcamos la gloria del Señor, hasta que no partamos hacia hacia el paraíso. Pero cuando nuestra confianza viene en mi hermano, cuando yo veo en mi hermano la virtud y no el defecto, entonces, hermano, hay colaboración, hay amor. Ustedes ven parejas de enamorados que usted dice, compadre, ¿cómo este hombre puede estar enamorado de ese tareco? ¿Cómo este hombre? La mujer es chiquita, el hombre es alto. La mujer es flaquita, el hombre es gordo. Entonces, usted se pone a pensar en las parejas y es así. Tú no puedes estar en los ojos de nadie. Por eso es importante que nos aceptemos unos a otros y que nos contribuyamos colaborando uno con otro al amor y a las buenas obras. Y ustedes van a ver que en la medida que empecemos a colaborar y a querernos unos a otros, tenemos esa dependencia que tienen ustedes, pasan tiempo juntos, toman un café juntos. Miren, un momentito, Andrés, este café, lo mejor, búsquelo, pero no sabe a nada, porque me faltan ustedes. Ahora yo me tomo el café aquel serrano allá, y qué sabroso me sabe. Es la diferencia. Adelante, Andrés. Andrés, adelante. Rocky, ¿se cayó? No sé. Ok. Vamos entonces. Rolando. Rolando. Rocky, ¿algo más? No, yo creo que es todo. Rocky. Oración. Muy buena la clase de hoy. Muy, pero muy buena. Bueno. Pero muy buena. Cada día tenemos cosas mejores que ofrecer. Y es muy importante. Ahora, Rolando. Rocky, se cayeron ellos. Rocky. Rolando. Hey, Luis, adelante. ¿Tú puedes orar, por favor? No, ya yo terminé. Vamos a orar, Rocky. Rocky, ora tú por la clase. Ok. Oremos, nuestro Padre en cielos, que digno es tu nombre, que asombrosos sus obras en este mundo. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad para estudiar con nuestros hermanos en muchos países. Gracias por todas las bendiciones. Ayúdanos para no solo escuchar estas lecciones, pero implantar en nuestros corazones y usar en nuestras vidas y compartir a la gente afuera de la iglesia que necesitan desperadamente escuchar tu palabra. Gracias por este día y todas las bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.